Buenos días para todos, entonces. Bueno, entonces, siguiendo en lo que íbamos, habíamos quedado ahí un poquito apresurado del tema. Bueno, terminamos el tallercito, el ejercicio de KNN. ¿Cómo lo ubico? Compartir acá. Habíamos terminado el ejercicio de KNN. Y, y entonces, pero quedó ahí algo pendiente de evaluarlo en un conjunto de prueba. Y como dijimos, pues ya es la simulación, es simular pues que el algoritmo recibe, o está en producción, el modelo, perdón, está en producción. Entonces, bueno, yo lo hice por aquí y obtuve estos resultados. Habíamos escogido el modelo K igual a 1, el modelo de KNN con K igual a 1, y obtuve, sí, estos resultados de acá para estos registros de acá, que son registros de prueba. O sea, nuestro modelo para este conjunto de datos funciona perfecto. Y hablamos que, bueno, eso tiene, seguramente tuvo implicaciones en la forma sesgada y poco profesional en que se escogieron las muestras, los subconjuntos, porque es raro, ¿no? Pues las conciencias, algunas existen, pero es raro que haya sido tan perfecto. Seguramente si uno escoge las muestras de forma diferente, de pronto no es tan, ya no funciona tan bien. Bueno, igual más allá de eso, lo que importa, o el objetivo de la sesión era, bueno, ¿qué significa esto de escoger tres conjuntos o de partir los datos disponibles en tres conjuntos? ¿Qué significa y para qué y cómo? Y cómo se utilizan específicamente con un algoritmo para generar modelos. Y también el concepto muy intuitivo de qué significa ajuste de hiperparámetros, que como dijimos después es variar los parámetros de los algoritmos o de un algoritmo, de tal forma que al variar cada posible variación de parámetros, pues genera un modelo diferente, y la idea es escoger de entre esos modelos, utilizando las métricas de desempeño del modelo, cuál es el mejor y quedarme con uno para luego probarlo con el método de prueba. Mm, Quiero hacer énfasis en esto porque pues uno cuando recién está empezando en aprendizaje automático, pues a veces sobresimplifica las cosas. Entonces, fíjense que aquí, en el ejemplo que hicimos ayer, eh, y con el algoritmo que usamos, que es KNN, lo usamos solamente para clasificación. Incluso el que hicimos ayer, el ejercicio que hicimos ayer, usamos clasificación binaria, por simplicidad, porque es un espacio académico. Estas métricas de exactitud que discutimos ayer, y ahorita las vamos a mirar un poquito más, de exactitud, de precisión, de sensibilidad, de F1, solamente tienen algún sentido cuando se habla de clasificación. Y solamente tienen sentido calcularlas a través de la matriz de confusión. Es decir, lo que estoy tratando de expresar es que si yo hago un problema de regresión utilizando un algoritmo de aprendizaje automático que genere modelos de regresión, es decir, para predecir variables continuas, ya no categorías, pues estas métricas no tienen ningún sentido. La matriz de confusión allí no tiene sentido alguno. Hablar de matriz de confusión como método o como herramienta de evaluación de modelos en regresión no tiene ningún sentido. Hay otras métricas.
particulares para los problemas de regresión. Así, asimismo, en los problemas de agrupación, de clustering, que ya son no supervisados, que la medición del desempeño de un modelo, perdón, no se hace a través de medir cuánto se equivocó. No es posible porque no tengo etiquetas en un problema no supervisado. Entonces hay que encontrar otras formas más, diría yo, astutas eh, para evaluar su desempeño. Entonces, por ejemplo, en un modelo de agrupamiento, de clustering, pues seguramente lo que me va a interesar es qué tan compactos son los grupos que formó, los grupos de datos que formó mi algoritmo, ¿no? Mi modelo. Entonces, pues hay que encontrar una forma de medir, de cuantificar qué tan compactos son o qué tan separadas quedan las clases. Es otro aspecto diferente. Eso no es que haya que inventárselo, ¿no? Eso ya existe. Ya existen algunas propuestas, por supuesto no podría mm, proponer alguna otra, claro que eso es abierto, pero ya el punto es que ya existen. Entonces, cada tipo de problema de Machine Learning, sea supervisado, no supervisado, clasificación, regresión, clustering, reducción de dimensionalidad, etc., etcétera, tiene su forma, sus técnicas. Si quieren verlo como fórmulas, sus fórmulas, yo no lo veo mucho como fórmulas, sus técnicas para evaluar pues el desempeño de los modelos. Las que vimos ayer, muy por encima, eh, son métricas para clasificación. ¿Listo? Eso es importante tenerlo claro porque eso pasa, a veces uno después resulta por allá tratando de sacar la matriz de confusión en un problema de regresión y pues como no tiene sentido alguno, pues no hay forma de hacerlo, no hay forma real de hacerlo. Bueno, voy a mirar aquí. Ok, buenos días, listo. Entonces, ¿alguien tiene preguntas? Sí, profe, yo tengo una, perdón. Ujú. Bueno, dos en realidad. La primera es relacionada con lo de la decisión por regresión. Eso se debe a que cuando, por ejemplo, uno matemáticamente tiene que, digamos, esa optimización por regresión, ya sea lineal o polinomial, ese mínimo se garantiza que existe y es único, ¿no? O sea, a la larga como que ese modelo sería único en su estructura, o podría por regresión también tener diferentes tipos de ajustes polinomiales que podrían dar Sí, diferentes claro. modelos. Bueno, a ver, voy a tratar de interpretar tu pregunta, creo que la entiendo. Aquí voy a usar esto que tengo para aquí a la mano precisamente. Ah, entonces, mira, tú tienes dos variables. Entonces, el punto, bueno, lo primero es que recordemos que regresión, cuando uno hace regresión, significa que lo que quiere predecir, la variable que le interesa predecir, que digamos es esta que tengo marcada acá, toma valores continuos. ¿Mm? Entonces, esa es la primera, en cambio lo que estábamos haciendo ayer era predecir esta variable que toma valores categóricos. Entonces, bueno, esta es regresión. Lo otro es que, bueno, creo que la pregunta es, ¿existe? No, hago algo acá para poder dibujar fácil. Existe diferentes formas de hacer regresión. Entonces, lo que decías desde que el mínimo ya se garantiza es cuando uno hace una regresión lineal. Es decir, cuando pretende encontrar una recta que se ajuste al patrón de comportamiento de la relación entre dos variables numéricas, como es este caso de esta gráfica. Aquí parece que la recta se ajusta bastante bien. Claro, para no parecer, eso se puede cuantificar y se cuantifica. Eh, pero podría pasar que en vez de que la recta sea lo que mejor se ajuste, tal vez una parábola, un polinomio de algún grado, la curva de un polinomio de algún grado sea el que mejor se ajuste.
Pero hay relaciones muy complejas. Es decir, aquí un momentito, rapidito. Digamos que tengo, estos son mis puntos. Estos son puntos, este punto me queda un poquito grueso. Tengo esto. Esos son puntos en el plano. Entonces, pues para nada una recta se ajusta a ellos, ¿no? Está lejos de ajustarse una recta. Bueno, otro color, azul. Entonces, digamos, una recta, pues, no toma, bueno, es inentendible. Así. Tengo puntos así. La relación entre las dos variables numéricas no tiene tendencia lineal. No tiene. Porque, ¿qué significa tendencia lineal? Eso nos sirve para lo que vamos a hablar ahorita. Pues tener tendencia lineal significa que cuando una crece, la otra también crece a la misma razón siempre. La razón es constante. La forma en que cambia una, dependiendo de la otra, siempre es constante. Eso no pasa, por ejemplo, en estos puntos. Aquí eh, cuando la variable que está dibujada en el eje horizontal crece, esta variable que está ubicada en el eje vertical, en esta sección decrece, pero de aquí para allá crece. Y luego vuelve a decrecer y luego vuelve a crecer, entonces digamos que no es lineal. Y digamos que un axioma, una verdad casi absoluta en, en Machine Learning y en ciencia de datos es que los datos en la vida real no son lineales. Los métodos lineales, los métodos más simples, no se suelen usar directamente allá en el mundo real, sino para pequeños procesos en el proceso de crear un modelo realmente bueno y sofisticado para el mundo real. Es decir, por ejemplo, vamos a ver, incluso allí están las diapositivas, que por ejemplo KNN es muy simple conceptualmente y para mí es perfecto para apropiar algunos conceptos fundamentales de Machine Learning, pero ya en la vida real es casi utópico pensar que en un problema con datos reales, en un problema real, voy a usar KNN para clasificación. Eso no suele pasar. Entonces uno pregunta, entonces, ¿para qué lo aprendemos? La respuesta es porque si bien no se usa ya en ese nivel, sí se usa en procesar, en parte de procesar los datos pequeñitas, pero que son útiles y que son necesarias para llegar al modelo principal. Bueno, entonces aquí venía a que, así, que si mis datos son así, pues entonces una recta, pues no, para nada se ajusta. Y cuando midamos qué tanto esta recta verde ajusta los puntos azules, el número va a ser terrible, el desempeño medido va a ser terriblemente malo. Entonces, pues uno lo que suele hacer es, bueno, hacer regresiones menos lineales, polinomiales. Y ahí, para lo que preguntaba el compañero, eso sí, matemáticamente siempre tiene solución porque es una minimización en una función convexa, entonces siempre tiene mínimo y siempre incluso se puede encontrar una fórmula para el mínimo, pero no necesariamente es la mejor forma. Algunos como algoritmos de regresión en Machine Learning, como los árboles de decisión, las mismas redes neuronales, las máquinas de soporte vectorial, no cumplen con esas condiciones de siempre tener el mínimo. Sobre todo las redes neuronales. Son muy potentes, pero no cumplen con esa condición de siempre alcanzar el mínimo. O por lo menos en la práctica. Teóricamente sí, pero en la práctica es casi imposible. Entonces, pues no necesariamente el problema ya de por sí tiene un mínimo o es posible de manera simple con una fórmula algebraica, con un procedimiento algorítmico simple, llegar al mínimo.
no siempre se pasa eso, pero haber contestado la pregunta. Entonces, bueno, íbamos aquí, sí, acá, volviendo acá. Entonces, íbamos en que las métricas Disculpe, que... tengo otra pregunta. Es que menciona que en las redes neuronales no se pueden usar los KNN, bueno, los vecinos más cercanos. ¿Por qué razón? No, bueno, no sé si fue que lo dije mal, en los problemas reales. No es buena idea, o no es buena idea pensar que un algoritmo tan simple, con ciertas limitaciones que ahorita vamos a repasar, eh, puede llegar a, a ser un buen modelo para predecir en datos reales. Porque en el ejemplo que hicimos ayer, pues estos datos son demasiado simples. El escenario es demasiado perfecto y por eso funciona demasiado bien el KNN. Entonces, precisamente pasamos un poquito para acá, para las diapositivas, para revisar un momento que está pasando un avión. Para revisar un poco algunos detalles que dejamos, pues los pasamos porque nos interesaba un poquito más la práctica del KNN. Y aquí voy a responder la pregunta que nos está haciendo la compañera. Entonces, dijimos ayer, esto sí lo discutimos ayer, que bueno, que aunque no, la métrica que nosotros usamos en el ejercicio de ayer es esta. Aquí se ve un poquito fea tal vez para los no matemáticos o no estadísticos. No importa, lo que hicimos ayer es lo que está expresado acá. Esta es la métrica euclidiana clásica, que es la más intuitiva para nosotros. Hay otras, como la distancia Manhattan y hay muchas otras. Dijimos, una conclusión es que esto podría manejarse como un hiperparámetro, la forma de medir la distancia, la similaridad entre los registros. Entonces, en un algoritmo, en un problema real, uno podría no necesariamente pensar en la distancia euclidiana, entre otras porque si tengo variables categóricas, pues ya no puedo usar la distancia euclidiana como tal, sino me toca mirar qué métricas puedo usar para datos categóricos. Por ejemplo, si tengo alguna de mis variables es una cadena de texto, una palabra, por ejemplo, entonces uno puede pensar en que de pronto puede usar distancia lexicográfica que mide, que cuantifica qué tanto se parecen dos palabras. Entonces no estamos hablando de distancia euclidiana. Todo eso depende mucho de los datos, como también concluimos ayer. Bueno, aquí está en forma eh, ñoña, escrita en forma compleja, el algoritmo que hicimos ayer de calcular las distancias contra todos y encontrar las distancias menores. Y aquí está expresado en dibujito, ¿no? Pongo este punto, que es el que quiero predecir, y reviso las distancias al resto de datos de entrenamiento y cojo las camas cercanas dependiendo el valor de K que yo haya escogido. Acá. Entonces aquí hay varios aspectos que pasamos un poquito por encima ayer del KNN. Lo primero es que no es tan fácil escoger el valor de K. Es un problema en sí mismo. Sí, aquí como se expresa acá, si uno escoge el K demasiado pequeño, como 1, 2, eso suele ser sensible, muy sensible, el modelo suele resultar muy sensible a puntos ruidosos, es decir, puntos que por alguna razón, tal vez por error, seguramente por error, no están donde deberían, es decir, los valores están cambiados, están alterados de un registro. Entonces, por ejemplo, usted dirá, pero es que ayer no funcionó, ¿cómo así que no funciona? Ayer no funcionó porque con K igual a 1 no funcionó ayer, ¿no? Con K igual a 2 y con K igual a 3, bueno, eso es porque esos datos son demasiado perfectos, están demasiado revisados, los datos que usamos de Iris son demasiado buenos. Entonces, no tienen este problema de que tengan puntos ruidosos, todos los puntos están revisados, no tienen valores atípicos, entonces, pues no tiene ese problema. Ahora,
Cuando el K1 lo escoge muy largo, que no es muy claro qué significa muy largo o muy grande, pues el modelo suele quedar como alterado, como que el algoritmo suele tomar vecinos o puntos cercanos de la otra clase, porque el K es demasiado grande. Como acá, aquí se está tratando de expresar en esta gráfica. Como aquí escogí, tengo que predecir este punto que está en la mitad, pero escogí un K demasiado grande, es decir, voy a revisar, no sé, 20 vecinos. Entonces, el algoritmo, pues, los 5 primeros vecinos son de la clase crucecita, pero el resto son de la clase guión, y entonces escogí demasiados vecinos para este punto. Fíjense que aquí, ¿qué va a terminar haciendo la predicción para este punto, en este caso que se está mostrando acá? Pues para este punto aquí de la mitad, la predicción va a terminar siendo guión, porque hay más guiones dentro de este círculo, que es la vecindad, que cruces, aunque uno visualmente intuye que ese punto, por estar rodeado de cruces, lo más posible es que debería ser una cruz. Entonces, aquí creo que va a responder la pregunta. ¿Por qué, aunque hay más desventajas del KNN que ya miramos abajo? Una es que no es fácil escoger el K porque es peligroso dependiendo de la calidad de los datos. Entonces ahí viene la respuesta. Porque en la vida real, con datos reales, suele ser difícil que uno pueda usar el KNN de manera confiable. Entonces hay dos cosas. Uno, y es que los datos reales suelen ser altamente ruidosos, suelen tener de una manera importante ruido, errores en la digitación, errores en la toma de datos. Entonces, este algoritmo es muy sensible a eso, a que si hay errores en los datos, no me altero un poquito, sino que mis resultados son muy diferentes y muy diversos. Otro problema es por su forma, por su naturaleza. Y es que si yo voy a predecir este valor, como vimos ayer, bueno, incluso me puedo pasar acá. Recuerden que para predecir, hacer la predicción para este registro, yo tuve que revisar la distancia de este punto, digamos, de este registro contra los 10 del conjunto de entrenamiento. Entonces, imaginen el siguiente escenario, que es un escenario real. Yo ya no tengo 10 registros en la base de datos de entrenamiento, sino tengo 100 millones, y eso no es un número exagerado. 100 millones de registros, por ejemplo, en nuestros tiempos no es un número exagerado, o digamos 10 millones de registros. Entonces, fíjense, tengo que calcular, para hacer una predicción, tengo que calcular la distancia el registro que voy a hacer la predicción contra 10 millones de registros. Es sumamente ineficiente. Y si aquí es porque tenemos 4 variables, pero si tenemos 10 millones de registros con, no sé, 100 variables, entonces puede uno dimensionar un poco la cantidad de tiempo y de exigencia computacional que habría solamente para predecir el valor de un registro. Eso es por la naturaleza de este algoritmo. Entonces, eso es otra de esas debilidades. No es muy buena idea usarlo con datasets demasiado grandes porque requiere una capacidad de cómputo importante. Es que, como decíamos ayer, ahí entre paréntesis, todo algoritmo de Machine Learning tiene pros y contras. Lo que pasa es que toca como tener un listadito anotado, o tener un buen texto, o en la cabeza, pues, qué algoritmo de Machine Learning, ventajas y desventajas, y entonces con eso uno aprende con el tiempo a saber dónde sí lo uso, dónde es buena idea usarlo, dónde no, por qué sí y por qué no. Otro problema que tiene este algoritmo de KNN, otra debilidad, es que se deja engañar por la escala de las variables. Eso lo que significa es, bueno, aquí lo pueden leer, pero lo que significa es que las variables que por su naturaleza tengan valores más grandes o mucho más grandes que los valores de otra, entonces suelen sesgar el algoritmo, porque suelen llevar la distancia. Ya lo explico.
aquí hay un ejemplo. Mira, por ejemplo, digamos, la altura de una persona suele estar medida como entre 1.5 metros y 1.8, es decir, hablándolo en números, 1.5, digamos, los valores suelen estar correctos o típicos, suelen estar entre 1.5 y 2, en ese rango de números. Pero como suele pasar, pues en el mismo dataset está también el peso de las personas. Entonces, el peso de las personas suele estar entre, bueno, el típico, entre 60 y 100 kilos. El punto es las escalas de los valores. Esto está entre 1 y 2, numéricamente entre 1 y 2, y esto está entre 60 y 100. Esto es mucho más grande en cuanto a valor, magnitud, que esto. Y ni decir si, por ejemplo, otra de las variables es, no sé, ingresos. Y estamos así como en Colombia, que todo es en 100.000 pesos, 1.000.000 de pesos, y aunque 1.000.000 es una magnitud gigantesca, bueno, no voy a hablar del sueldo, pero 1.000.000 de pesos, que es un valor típico, entre comillas, más o menos, no tan típico, 1.000.000 de pesos o menos es un valor típico de un sueldo de una persona, pues la magnitud de 1.000.000 de millones a 1.5 a 1.8 es muy diferente. Y entonces, eso es normal en los datos. Eso tienes un problema, y es que por la naturaleza del algoritmo de KNN, por cómo funciona, las distancias entre los registros suelen estar sesgadas por las variables de mayor magnitud. Si ven acá cómo lo hicimos, por cómo hicimos nuestro ejercicio ayer, este era medir la distancia respecto a esta variable, ¿cierto? Este de acá era medir la distancia respecto a esta variable, etcétera. Entonces, si digamos, aquí es porque todas las variables son más o menos parejas en escala. Pero si esta variable tuviera una mucha mayor escala que las otras, entonces esta distancia sería siempre, decidiría cuándo me parezco o no a otro registro, porque las otras distancias serían irrelevantes. Entonces, un problema que tiene es ese, pues tiene alguna solución. A veces no es buena idea la solución, a veces sí, depende el escenario. Pues la solución es, pues quítele la escala, tenga la prevención de escalar todas las variables a que me queden en el mismo rango, que es un proceso del cual vamos a hablar ahorita, que hace parte del procesamiento de los datasets, de los conjuntos de datos. Que es que como hay algunos, porque esto no pasa con todos los algoritmos, pero algunos algoritmos de Machine Learning sí se dejan engañar, sí son sensibles a las diferentes magnitudes de las variables. Entonces, lo que se suele aconsejar cuando se va a usar esos algoritmos es para que las decisiones no queden sesgadas o el entrenamiento no quede sesgada por esas variables de mayor magnitud, entonces es escale todo al mismo rango. De tal forma que, por ejemplo, si en un dataset tuviéramos estas tres variables, para que no tener esas diferencias de magnitudes, se utilizan transformaciones simples, matemáticas, pero efectivas, que hacen que los valores ya no estén entre 1,5 y 1,8, sino entre 0 y 1. Estos valores ya no estarían entre 60 kilos y 100 kilos, sino también entre 0 y 1, sin significar lo mismo, ¿no? En cada variable, por ejemplo, en cada variable 0.9 significaría algo diferente. En esta variable 0.9 significaría algo como 1.7. Y en esta variable, en cambio, 0.9 significaría algo así como 90 kilos. Pero el punto es que quedando todo en la misma escala, o en el mismo rango por lo menos, o quitándoles la diferencia gigantesca de magnitud, ya puedo chequear que el algoritmo, sea cual fuere, no se me va a sesgar por la diferencia de magnitudes. Entonces, ese es otro tema de por qué a veces el KNN no funciona o no es buena idea usarlo ya en modelos predictivos para la industria como tal, pues porque escalar es bueno, yo los puedo escalar, ¿no?
pero el problema es que a veces al escalar se pierde interpretabilidad, porque como todo me queda entre 0 y 9, perdón, entre 0 y 1, entre 0 y 1, entre 0 y 1, entonces a la hora de que uno va a ver qué es lo que me está diciendo el algoritmo, a veces no es fácil. No quiero decir que no se puede. Pues ese es el problema del algoritmo. Bueno, la distancia, aquí sí está, aquí lo que se muestra es un problema de que precisamente cuando no se dan escalados los resultados, digo, las variables, a veces la distancia euclidiana pues es muy sensible a las diferentes magnitudes, lo que acabé de explicar hace un ratito. Bueno, a ver qué hay por aquí. Disculpe, tengo otras dos preguntas. Bueno, la primera es, ¿hay algún algoritmo o manera de determinar esas Ks? Sí, sí, aquí creo que aquí no está. Pues no una forma así, mejor dicho, que es una ley absoluta, pero sí hay ideas. Hay algo que se llama, permítame, lo busco acá. Si me sale, no lo explico sin gráfico, que no lo tenía preparado. Acá, mira, por ejemplo, aquí, ¿cómo encontrar el valor óptimo de K en KNN? A ver si me sale la gráfica, una gráfica pues, que me sirva. Pero aquí no me salió. Esta es acá. Esta. Esto se llama la curva, esta curva de acá. El problema de esto es que uno tiene que entrenar el algoritmo con diferentes Ks. El eje aquí X es K. Entonces uno entrena el algoritmo con diferentes Ks y arriba está el desempeño. Esto es el desempeño medido en el que uno prefiera, en la métrica que uno crea más conveniente para nuestro problema. Entonces son, digamos, el accuracy o la precisión, bueno, digamos que es el accuracy. Entonces, básicamente la determinación aquí del K es a fuerza, lo que llaman los ingenieros a fuerza bruta, que es revisar todos los casos, entrenar el modelo para muchos casos y dibujar en el eje X el K que escogí y en el eje Y pues alguna métrica de desempeño, y donde haya acá este codito en la curva, ese es el valor conveniente de K. ¿Por qué? Porque aquí, después de este codito, el valor de K no altera demasiado el desempeño. En cambio, aquí sí. Entonces, apenas deja de aumentar el desempeño, ser sensible al valor de K, es el punto de decir, bueno, parece ser el mejor K. Claramente sacar esta curva pues necesita mucho poder de cómputo porque necesito entrenar muchos modelos para diferentes valores de K solamente para poder hacer la curva y luego devolverme a escoger el mejor K. Creo que así, bueno, esta curva es lo mismo, solo que, digamos, graficado, visualizado de una forma diferente. Aquí el valor de cada conveniente sería este. Listo, esa era una... ¿Sí? ¿Contestada? Sí, y tengo una última pregunta, bueno, hasta ahorita. Ayer cuando veíamos el ejemplo del iris, usted mencionaba que se toma el valor, los valores más pequeños, entendí, los valores más cercanos a cero, y eso se debe a que se está tomando por la desviación estándar, o por qué razón se toman los... Ok. Porque, bueno, las distancias, cualquier distancia, cualquier medida de distancia, fórmula que mida distancia entre dos registros, entre dos puntos en general, debe tener unas características mínimas matemáticas. A ver si me salen acá. Porque aquí, bueno, yo hago esto aquí en vivo y en directo porque yo puedo decir muchas cosas, pero miren, en esta área
esta es sugerencia, en esta área, algo que no pueda, aquí, algo que no puede hacer uno como estudiante, yo también soy estudiante aún de esto, entonces, algo que no puede hacer como estudiante es creerle absolutamente todo lo que diga un profesor. No porque el profesor diga mentiras, eh, digamos, de manera intencional, sino porque a veces hay tantos aspectos en esta área de Machine Learning y de inteligencia artificial que a veces uno simplemente tiene los conceptos cerrados. Y bueno, eso es, a veces sí hay algunas personas dicen lo primero que se les ocurre cuando no saben algo, pero bueno, digamos, cuando no sabe algo, a veces uno lo sabe erradamente, entonces no es una buena idea, eh, digamos, tener una mente cerrada que el profesor me dijo eso, eso es absolutamente, ¿no? Hay que mirar diversas fuentes, hay que ser críticos, ¿no? Entonces, retomando una distancia, cualquier fórmula, cualquier expresión que mida una distancia debe tener unas propiedades matemáticas mínimas. Una de esas, aquí la dice, pero voy a traducirla al castellano, es que la distancia entre cualquiera de los dos puntos o entre cualquiera de los dos registros siempre es positiva o cero. O bueno, voy a decirlo como matemático, no negativa. Es decir, el mínimo valor que toma es cero. Eso entonces es una propiedad matemática. Entonces, la distancia euclidiana, que por aquí seguramente está, es una muy típica, aquí está. Esta fue la que calculamos ayer. Es para poderse llamar distancia euclidiana, tiene que cumplir con estas propiedades de distancia, entre ellas que sus valores son no negativos y que cero significa, que es lo que dice acá, que es la segunda propiedad, que la distancia de dos registros A y B den cero. Esto lo que implica inmediatamente es que los dos registros son iguales. Entonces, bueno, aquí lo que dice acá, ¿no? No, esto no está muy claro, pero dice que básicamente que entre más las distancias se acercan a cero es porque los valores, los puntos se parecen más entre sí. Entonces, ¿por qué cualquier expresión que se denomine distancia tiene que cumplir con estas dos propiedades? Por sí, entonces, esa es la razón para que aquí en el ejemplo que hacemos, si usamos cualquier distancia, la distancia debe cumplir la propiedad. La fórmula de la distancia ya es, si se llama distancia, ya es porque esa fórmula o esa forma de calcular la similaridad ya cumple con la propiedad de que es mayor o igual a cero y que si entre más cercano a cero, más parecidos son los registros. ¿Listo? Sí, sí, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? Ok. Sigamos por acá. Entonces, bueno, digamos que tiene algunas propiedades. Bueno, esto es lo que yo decía, ¿no? De que es relativamente costoso entrenar, evaluar, hacer predicciones con KNN, depende del tamaño del dataset, ¿no? Entonces, la razón para no creer, no es que no exista, que no se pueda nunca usar KNN en un problema real, para hacer el modelo principal, porque como dije, para llegar al modelo principal hay que hacer muchas cosas atrás y en esas muchas cosas, a veces, como vamos a ver ahorita, se usa KNN y se usa regresión lineal por allá escondido también, ¿no? Entonces es algo así como que un modelo gigantesco, para hacer un modelo principal que hace las predicciones principales, uno requiere hacer submodelos para procesos específicos abajo y en esos para esos procesos específicos de tratamiento de datos es donde se usan los modelos más inocentes, como KNN. KNN se usa bastante. Ok, bueno, aquí nos están indicando para que llenen la asistencia, ¿no? Bueno, entonces, bueno, entonces sigamos. Entonces, listo. Con eso dejamos cerrada nuestra introducción a KNN. Recuerden que pueden decir en este momento que son expertos en KNN. No, para nada. Pueden decir que tienen alguna idea de KNN y seguir explorando en el futuro.
Bueno, vamos por este lado. Ahora, el segundo tema que tocamos ayer fue este tema de la matriz de confusión, que es una configuración clásica de donde se sacan las métricas típicas de clasificación. Ayer hicimos énfasis en lo binario, ¿no? Entonces hablamos de qué significaba falsos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos, falsos positivos, falsos negativos. Hablamos un poco, no demasiado, de las métricas de algunas. Estas son algunas métricas de, de clasificación que todas se calculan a través de la matriz de la matriz de confusión. Entonces, la matriz de confusión como tal no es ninguna métrica. La matriz de confusión lo que es una herramienta que organiza los datos necesarios para calcular las métricas las diferentes métricas de clasificación que, como hablamos ayer, pues porque hay diferentes métricas. Si todas las métricas midieran lo mismo, pues no habría necesidad sino calcular una. Entonces, no. ¿Por qué distintas métricas? Porque cada métrica mide un aspecto diferente del desempeño del modelo. Entonces hablamos de la exactitud, de la precisión. Esta yo casi no la uso, lo que no significa que no sea relevante, porque yo no la uso, no. Pues es la tasa de mala clasificación, está la sensibilidad, el RICAL o sensibilidad, yo la conozco, la tengo apropiada más como RICAL. Estas dos, una o la otra, eso lo discutimos ayer, ¿no? La diferencia entre esta fórmula y esta, y eso se puede profundizar más. Tal vez no quedó suficientemente claro ayer y tal vez no va a quedar suficientemente claro en un mes porque es algo enredado, ¿no? Es algo enredado, es algo que hay que estudiar y estudiar y estudiar y practicar, sobre todo con hacer ejercicios. Algunas miden qué tan alto es la cantidad, la precisión, mide qué tan alta es la cantidad de falsos positivos y la sensibilidad mide qué tan alta es la proporción de falsos negativos que genera el modelo. Está la especificidad, que mide otro aspecto distinto a los otros del desempeño del modelo. Está como a veces uno no logra decidir cuál le interesa más en un problema particular, si la precisión o la sensibilidad. Entonces está el F1 score, que es una combinación entre las dos, y entonces como que combina las dos métricas. Y hay muchas otras. Si ustedes miran ahí en Wikipedia, buscan métricas métricas de clasificación en Machine Learning, eso sale un listado gigantesco. Bueno, ahora, entonces aquí, esto lo di un poco ahí de afán ayer, la idea es retomarlo y darle un poquito mejor, porque es importante. En el ejemplo que hicimos ayer teníamos una clasificación binaria, pues por conveniencia. Y entonces surge la pregunta, y es una buena pregunta de, bueno, ¿y qué pasa si yo no tengo dos clases, que es una matriz así, sino 3 o 4 o 10 clases? Entonces, aquí se va a hacer un ejemplo, que es este que está planteado acá en las diapositivas, que tiene 3 clases. ¿Mm? Hay unos registros y aquí no están los datos, aquí ya está la matriz de confusión, porque nos interesa entender es de ahí para allá. Está la matriz de confusión de un modelo del desempeño, de los resultados, de un modelo de clasificación que cogió registros, no sabemos con cuántas variables predictoras, y hizo estas predicciones. Nos interesa a partir de ahí. Entonces, aquí esta matriz, ¿cómo se lee? Aquí lo que dice es, a grandes rasgos, por supuesto, para no leer dato por dato, aquí lo que dice es, mire, como aquí van las clases verdaderas y aquí van las clases predichas, eso lo que significa es que este 7 significa que hay de las predicciones que hizo el modelo, 7 de las predicciones las predijo como que eran manzanas
manzanas y efectivamente estaban etiquetadas como manzanas, pero al mismo tiempo 8 de esos registros los predijo como manzanas, pero no eran manzanas, sino realmente eran naranjas. Y 9 de esos registros los predijo el modelo como manzanas, pero realmente su etiqueta era mango, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, aquí cuántos registros hay. No quiero contar, pero va a tocar. Aquí hay 7. Ayúdenme, por favor, aquí contando cuánto de esta suma. Esto da, que no lo tengo así como tan presente, da 11, 21, 36, profe. 20, señor, creo que 36, gracias. Listo, entonces, retomando. De las 36 predicciones que hizo este modelo, es decir, esto lo que significa es que mi conjunto de prueba tenía 36 registros. El conjunto que ya parte al final para la prueba para mi modelo tenía 36 registros. Entonces, de esos 36 registros, 7 los predijo como manzanas y realmente estaban marcados como manzanas. Espere, profe, una pregunta. Qué Señor, pena interrumpirlo. Profe, ¿esto no se hacía, la matriz de clasificación de confusión no se hacía, era con los test de validación para definir cuál era el mejor? con ambos, con ambos, con ambos. Se hace con ambos. Porque Porque yo aquí lo que también... había entendido era que con los test de Ah, validación, con los que estaban en azulito, se escogía el modelo y ya con ese modelo era que se pasaba al test de prueba. sí, pero entonces, sí, 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 efectivamente. Pero entonces mira que, es decir, aquí se hacen, tienes razón. Pero cuando tú haces con el test de prueba te dan estas predicciones, ¿no? Y lo mismo, tú tienes que cuantificar aquí, tú tienes, esta no puede ser la respuesta, decir, mire, esa es la respuesta, sino a un empresario tú tienes que decirle, bueno, mire, la tasa de exactitud que está dando el modelo que escogí es tal, la tasa de precisión es tal. Entonces, para estos, para el modelo Ah, ya. de prueba, también se necesita matriz de confusión. Ok, y una pregunta, si yo escojo una matriz de, o sea, por ejemplo, una métrica Ujú. para en el test de validación y escoger el modelo, ¿con esa misma métrica es con la que presentaría en etapa de producción las conclusiones con el test Sí, de claro. prueba? Claro, claro, porque entonces no tienes forma de comparar algo así, porque realmente cuando uno va a presentar un modelo ya para producción, uno tiene que presentarlo así. Uno tiene que presentar, incluso uno tiene que sacar la matriz de confusión para los datos de entrenamiento. Es decir, coger y decir, bueno, uno por uno, coger este registro que está entre entrenamiento y mirar y hacer la predicción a ver si le da cetosa o no le da cetosa. Y con eso también se saca una matriz de confusión, en este caso con 10 registros. Entonces, esas son las métricas de desempeño del modelo en el conjunto de entrenamiento. También están las métricas del desempeño del modelo en el conjunto de validación de este modelo que fue el que escogimos. Y también las métricas de ese mismo modelo en el conjunto de test. Uno siempre tiene que presentar esas tres, lo correcto es eso, siempre presentar del modelo que yo escogí, presentar las métricas de desempeño, las mismas, para el conjunto de entrenamiento, de validación y de prueba. Por supuesto, a la gente hay que contarle, cuando igual la gente a quienes uno le va a vender el modelo, le está presentando el modelo, hay que contarle las diferencias, ¿no? Pues por supuesto, de forma simple y no matemática, digamos, no formal, ¿no? Sino, en el conjunto de entrenamiento, por ejemplo, debería pasar que las métricas sean súper buenas, ¿no? Porque el modelo se entrenó con esos datos. En el conjunto de validación, deberían ser relativamente buenas, porque se supone que mi modelo eh, es el que más se ajusta a ese conjunto de validación, ¿cierto? Y, y las métricas en el conjunto de test de mi modelo pueden ser no tan buenas. La pregunta es si son aceptables, que eso ya no lo dice casi que uno, porque ¿qué significa, por ejemplo, que la exactitud de 80%, ¿eso es aceptable o no es aceptable? Entonces alguien dice, ah, no, pues 80% es aceptable, y 79 es aceptable, y 78, y 70. Entonces, la aceptabilidad de las métricas ya en el conjunto de test de un modelo de aprendizaje automático se discuten más con los expertos en el área, ¿sí?
es aceptable que 80 de 100 casos se prediga bien y 20 no se predigan bien. Eso puede ser, eso es súper aceptable, o puede ser, no, puede ser terriblemente inaceptable porque estamos hablando, por ejemplo, de un área médica, de seres humanos, de afectación en seres humanos, o desafortunadamente a veces importa más el dinero o puede significar pérdida de dinero gigantesco, una exactitud de 80%. O en algunos otros problemas mucho más complejos, 80% es, una métrica muy, muy, muy buena. Entonces, ¿qué es aceptable o no? Eso depende no mucho, en este conjunto. Las métricas de desempeño en este conjunto dependen, si son aceptables o no, dependen es más del área temática, de los expertos en el área. El punto es que, dado un modelo, el modelo que yo escoja, las métricas van a ir, es normal que disminuyan. Aquí van a ser muy altas, aquí venían a ser casi igual de altas acá, si no, eso significaría que hay sobreajuste, deben ser iguales más o menos en el conjunto de validación y en el conjunto de entrenamiento. Las métricas de mi modelo deberían ser parejitas, más o menos. Y aquí pues sí pueden, pues no, habría que ver cuánto dan. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Entonces, sí, la pregunta surgió porque yo dije que esta matriz salió de que habían 36 registros de prueba, que estoy asumiendo que ya se está haciendo esta fase de acá, que ya escogí un modelo y que tenía 36 registros de prueba y que de ahí hice las predicciones y saqué la matriz de confusión. ¿No? Entonces, bueno, lo primero es entender que creo que ya lo expliqué, espero que sea claro qué significan esos numeritos que están en la matriz de confusión, cómo se leen, ¿no? Por ejemplo, este 1 indica que de las 36 predicciones que hizo el modelo en el conjunto de prueba, un registro lo clasificó como con la etiqueta mango y era efectivamente mango. Claro, aquí hay que medir, digamos, es interesante medir otras cosas, como, es decir, o es más interesante medir otras cosas, como es, de todos los que sí eran mango, que son estos, ¿cuántos clasificó como mango? ¿No? Que es de todos los que eran mango, que son 13 de los 36 registros, 13 realmente estaban etiquetados como mango, pero mi modelo de esos 13 solamente clasificó uno como mango. Entonces, bueno, eso puede ser bueno o malo, ya habría que mirar. Entonces, la confusión puede surgir en que, como dijimos ayer, cuando uno tiene una clasificación binaria, uno siempre por defecto marca una de las clases como clase positiva y la otra como clase negativa. En los papers incluso, uno tiene que indicar, a menos que sea demasiado evidente cuál es la clase positiva, cuál es la clase positiva, cuál es la que estoy considerando positiva y cuál estoy considerando negativa. Bueno, entonces acá el problema es que pues hay 3 clases, entonces que son positiva, negativa, neutra, y si hay 10 clases, ¿cómo las etiqueto? Entonces la respuesta es ninguna de las anteriores. La respuesta es no. Para calcular las métricas, esa es la matriz de confusión, que es una única para todo el modelo, ¿no? Para todos los 36 registros de prueba. Pero en este caso hay una, hay una métrica para, hay una métrica distinta para cada clase. Entonces, centrándonos en la clase Apple, en la clase manzana, eh, centrándonos en la clase manzana, pues entonces se hace así. Voy a hacer el ejemplo aquí después, yo creo que ustedes lo van viendo, ¿no? En este caso, como me paré en la manzana Apple, vamos a considerar esta clase como la positiva y todo lo que no sea Apple como negativo. O sea, las otras clases las vamos a entremezclar en cuanto a sus conteos. Entonces,
Verdaderos positivos. ¿Qué era verdadero positivo? Pues en términos de Apple, el verdadero positivo es que siendo manzanas, las clasificó como manzanas. ¿Cuánto es esa cantidad? 7. Y este 7 corresponde a este de acá. Ahora, este es más diciente. Verdaderos negativos. ¿Qué era verdaderos negativos? En el contexto de manzana viene siendo que eran registros que no estaban etiquetados como manzanas y efectivamente no los etiquetó como manzanas. Entonces, eso viene siendo esta parte de acá. Claro, uno como que dice un momentico, pero es que aquí usted me está diciendo que eso está bien. No, eso no se digo, porque esto no está bien. Aquí, esto era orange, pero lo clasifico como mango, pero eso no es lo que estamos midiendo. Lo que estamos midiendo es respecto a manzana. ¿No? Esos dos registros están mal clasificados, sí están mal clasificados, pero efectivamente no eran manzanas y no los puso como manzanas. Entonces, en este caso, se está tomando los verdaderos negativos aquí. Aquí me va a quedar más fácil hacer otra cosa para hacer esto. Un momentico. Acá. Así. Porque estamos centrados en manzana. Esto será verdaderos positivos. Todo esto será verdaderos negativos. Falsos positivos y falsos negativos. ¿No? Entonces, si se dan cuenta aquí están sumando todo esto que no son manzanas y las clasificó como no manzanas. Falsos positivos son las que desde el punto de vista de manzanas, falsos negativos son, falsos positivos son los que clasificó como positivos, o sea, como clasificó como manzanas, pero no eran manzanas. Las clasificó como manzanas, pero realmente 8 de esas que clasificó como manzanas eran naranjas y 9 eran mangos. Y falsos negativos, que son los que clasificó como en la clase negativa, pero no eran de la clase negativa. En el contexto de nuestro problema serían las que clasificó dijo que no eran manzanas, que eran de otro tipo, que no eran manzanas, pero realmente sí eran manzanas, que son estas de acá. Pues bueno, yo creo que es claro, ¿no? Sacando esto por cada clase, pues ya se calcula, esta fórmula se calcula de forma natural, digamos. La precisión, pues se usa la fórmula de la precisión que vimos acá atrás. Se usa la misma fórmula. La diferencia está en cómo se calculan los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos positivos y los falsos negativos para cada clase. Eso se debe hacer, o lo típico es que se hace, a menos que haya una clase de interés y las otras no me importen mucho, que la clase que me interesa a mí sea la clase manzana y solo mido la clase manzana, pero no, lo que se suele hacer es medir eh, la precisión, el recall, el F1 y todo lo que yo quiera medir respecto a cada clase. Estas son las métricas de clasificación vistas desde el ángulo de manzanas, desde la clase manzanas. Asimismo, bueno, entonces aquí termino el ejemplo rápidamente. Precisión, entonces, precisión es cuántas de las que tenían que haberse clasificado como manzanas se clasificaron como manzanas. Ese es el porcentaje. La sensibilidad y el F1 score, que la fórmula dijimos que es esta, ¿no? Ese F1 score no es tan interpretable, ¿no? Porque pues, miren la forma en que se calcula. Es como combinando la precisión y el recall. Entonces, pues bueno, aquí uno puede sentarse a discutir qué es esas métricas
qué tan buenas son o qué, no tan, o qué tan buenas no son. Bueno, aquí lo hicimos desde el punto de vista de manzana. Bueno, se puede hacer, y lo que yo suelo hacer cuando doy esta clase, pues con mayor tiempo y en un curso semestral, es pedirles a los estudiantes que en este punto es, bueno, ahora ustedes calculen las otras métricas para Orange y para Mango y tienen esta tabla. Pero aquí, bueno, no vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, salen estas métricas, ustedes pues, me van a creer que son estas métricas, sugerencia para que más tarde o mañana o otro día, cuando tengan tiempo, pues se sienten y verifiquen, que no me crean que dan estos valores, sino que ustedes se sienten y vengan, hacemos las cuentas a ver si sí es cierto que la precisión para Mango da 0,17 o... Entonces, bueno, aquí lo que tenemos en esta matricita, que ya no es la matriz de confusión, es un compendio del desempeño del modelo de clasificación visto desde diferentes ángulos, desde los tres diferentes ángulos de cada una de las clases. Falta, como decía ayer, que esta matriz es la misma, falta tal vez una visión general, ya no tener medidas de desempeño parciales, como estas, sino tener medidas que me midan ya la generalidad, el desempeño general del modelo sin enfocarse clase por clase. Eso se logra combinando estas métricas parciales de acá. Entonces hay diferentes formas de hacerlo. Está el macro F1, que lo que hace es, estos son F1 score por clase, por cada una de las clases. Este F1 score es el macro F1, pues no es otra cosa, no parece muy sofisticado por el nombre, pero no es otra cosa sino el promedio. Bueno, y por ser el promedio es un poco bordo la medición, se puede hacer de forma más elegante y evitando, no dándole porque aquí le estoy dando la misma importancia a todas las clases, ¿no? Al hacer el promedio. Entonces uno puede no, pues tener algunas clases que le interesan más que otras, o esta medida de promediar puede ser falaz, mentirosa, porque pues no todos los registros, no todas las clases tenían la misma cantidad de registros, entonces no es lo mismo equivocarme clasificando 10 de 100 que clasificando 10 de 20. Entonces, cuando promedio, eso parece entremezclar e igualar esos dos casos, entonces se suele usar también el F1 pesado, que es este de acá, F1 pesado, que tiene en cuenta los pesos o el peso significa qué importancia le doy a cada uno de los F1 score que vienen desde cada una de las clases. Y bueno, hay diferentes formas de darle importancia, pero una típica es teniendo en cuenta el número de muestras en la clase. Es lo que hice aquí, lo que pretendía aquí resaltar, que se me iba viendo acá. ¿No? Entonces aquí se combinan de esta forma que tiene pues una deducción matemática que no vamos a hacer acá. Se combinan para dar una medida más justa de F1 que simplemente promediar, ¿no? Y está el micro F1. Profe, una pregunta. Ahí la suma de los pesos siempre tiene que dar 1, ¿verdad? Sí, claro, sí, claro. Ok, como normalizado eso. Okay. Sí, fíjate que cuando, bueno, tal vez tú lo tienes claro, alguien de pronto del resto no. Que cuando tú promedias, y son tres clases, pues también estás haciendo una suma pesada, solo que los pesos son iguales, ¿no? Son tres clases, entonces cada peso es 0,33. Aquí ese porcentaje 0,33, que también da sumado a 1, se reparte de acuerdo a la importancia de la clase, marcada por el número de muestras en cada clase. Creo que todos estaremos de acuerdo en que es una forma más astuta de hacerlo, ¿no? Está el micro F1, entre otros, ¿no?
que mide, combina también los F1, pero de una forma pues diferente, tratando de medir diferentes aspectos. ¿No? Entonces aquí se devuelve, aquí lo que hace es decir, estos valores de F1 ya están sesgados porque se hizo de manera de cada clase. Entonces yo no voy a combinar esos valores como se hace aquí y acá, sino esta métrica lo que dice es no, yo voy a calcular desde el principio. Voy a tomar, combinar más bien los verdaderos positivos, los sumo, los de cada clase, los verdaderos negativos, los falsos positivos y los falsos negativos, los combino y a partir de ahí sí calculo mis métricas para no estar sesgado desde el principio. Ya, porque aquí cuando en estas dos métricas hay la diferencia es que en estas dos métricas generales de F1 se combinaron ya los resultados de F1 que se habían sacado. En cambio aquí es no. No voy a tomar esos valores, me devuelvo al principio, más bien combino los valores de la matriz de confusión para las diferentes clases y yo mismo calculo mis métricas basado en eso, que es esto, y se calcula el F1. Recuerden que el F1 es una mezcla entre Precision y Recall, entonces se puede calcular el F1. Ahora, entonces, lo que uno tiene no es el momento, bueno, aquí no lo tengo, pero bueno, esto cuando uno, yo creo que el sábado se los podemos mostrar. Cuando uno hace esto en Python, pues hay, por supuesto hay un comando que uno le dice, sáqueme las métricas de la matriz de confusión y le sale todo. Entonces, el punto de revisar esto, y que lo miren con más detalle posteriormente, el micro F1, el F1 pesado, el macro F1, y que entiendan de dónde sale esta matriz, cómo sale, es porque pues Python y R les botan esas matrices y le botan todos los resultados. Ya, no, usted no tiene que sentarse a calcular como lo estamos haciendo acá. El punto es que usted tiene que saber qué es cada cosa para poder interpretar, porque si no es un poco de números ahí, listo. Entonces, aquí como la moraleja que pretendo dar en esta parte es que si bien que todo esto, todos los últimos 20 minutos tal vez de la charla, de la clase, han sido de métricas, ¿no? Uno, cuando está iniciando en Machine Learning, suele subestimar eso. Como que eso ahí hago el modelo y eso ahí más o menos funciona y listo, sale. No, hay muchas formas de medir modelos eh, y como vimos aquí ayer, pues digamos, si hubiéramos hecho este ejemplo con 3 clases, ¿sí? Conceptuosa con versicolor y con la otra especie que creo que se llama virgínica, entonces nos había tocado hacer estas matrices de 3×3 y sacar todas estas métricas. Entonces por eso no lo hice con 3×3, porque si no era eterno. Y entre más grande, pues suele ser más confuso. Entonces, pero digamos aquí en esta parte, cuando sacábamos nuestros 3 modelos, no era tan sencillo. Para cada uno de estos modelos había tocado hacer todos estos resultados, sacar esta matriz, sacar el macro F1, el F1 pesado, el micro F1, nos había tocado sacar todo eso, lo mismo para este modelo y lo mismo para este modelo, para poder comparar, para compararlos en diversos escenarios los modelos. Entonces, las métricas en aprendizaje automático no es un tema mínimo ni relevante. Aquí vemos una introducción, hay muchas otras cosas que mirar, hay muchas otras métricas que miden diferentes aspectos del desempeño del modelo y como dije, las mismas métricas de clasificación no sirven para regresión, no sirven para clusterización, no sirven para reducción de dimensionalidad. Cada tipo de problema tiene unas métricas diferentes. Listo. Profe, Entonces, pero ahí se siente más o menos es que uno puede ver el vaso tan medio lleno como lo quiera o como tan medio vacío, si lo prefiere, ¿no? O sea, puede ser tan, porque ahí al final uno con cuál de todos esos medidas, o sea, uno puede decir, este modelo es bueno si me tomo con la mejor medida de todas las posibles, o este modelo es malo si me voy con la peor de todas, ¿no?
Sí, sí, no, es que no es tan, sí, sí, es que efectivamente no es muy, o sea, no es, por eso digo que eso complementa lo que decía, no es tan simple como eso, simplemente cojo el mejor. Hay que escoger el mejor, no es tan simple. Entonces, usted tiene un poco de medidas de diferentes modelos, tiene que sentarse a analizar que en su caso específico, qué métricas son más relevantes y cuáles no, o por lo menos cuáles va usted a escoger, porque a veces como que no es claro cuál es mejor que la otra en mi problema específico, entonces uno tiene que decidir, tomar decisiones. Voy a usar esta. Y eso también, por supuesto, la experiencia. Entonces, sí, pues, a veces puedo tener tanta información, tantas métricas diferentes que es enredado y qué hago, ¿no? Entonces, sí, lo que dices tú, es decir, se puede ver desde los dos ángulos, desde es muy simple o es muy complejo, ¿no? Creo que es lo que pretendías decir. Listo. Oiga, profe, y una pregunta ahí pequeña. O sea, Señor. ya de pronto avanzando 20.000 clases hacia adelante, por ejemplo, en el Ajá. problema esta de clasificación de imágenes de estas flores, o sea, yo trato de imaginar este problema. Una cosa es cuando yo tengo, digamos, datada la información, supongo que esa información depende mucho de la persona y de la forma como se toma la foto, ¿no? Porque si la foto está más lejana, si la foto está girada, tomar esas medidas ahí a través de, digamos, del computador va a ser muy complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí la Ah, foto. no, de acuerdo. Bueno, creo que es lo que estás preguntando. No, pues digamos, en ese problema específico, se supone que esas medidas aquí de longitud del pétalo y del sépalo, no, pues van y se toman ya en la planta. Pero, Eso es. por ejemplo, cuando yo quiero hacer tratamiento de imágenes, ahí cómo se hace, porque eso incluye color, incluye profundidad, incluye intensidad de Ah, luz. bueno, no, pero sí, efectivamente estás ¿Se me fue hablando muy lejos? como 1 millón de clases adelante. No, mentira, pero sí como, porque ya es un tema más complejo y entre más real se vuelve el problema, más complejo se vuelve, ¿no? En este caso es tan sencillo porque el dataset es muy sencillo y está ya muy arreglado, muy procesado. Entonces, sí, no, eso es otro tema. Precisamente, me da pie para hablar de esto, es una cuña de lo siguiente. Los modelos de aprendizaje automático convencionales, clásicos, tipo regresión lineal, regresión logística, árboles de decisión, con datos tabulares, o sea, con tablas, con datos estructurados que llamamos, pues más o menos se defienden, más o menos. Las redes neuronales han irrumpido en aprendizaje automático porque precisamente cuando estamos hablando de imágenes, de series de tiempo, de texto, de datos, lo que llaman datos no estructurados, los modelos convencionales se suelen quedar cortos. En cambio, las redes neuronales, por ejemplo, en imágenes, han mostrado desempeños absurdos que parecerían de película de ficción. Incluso hay estudios, eso no es un gran descubrimiento, digo, el que hago yo, y es que incluso para algunos problemas de eso es de determinación de objetos en imágenes, las máquinas, los algoritmos de aprendizaje automático ya son más, incluso más precisos que el ojo humano. Es decir, eso lo que significa es que parece algo sorprendente, es que hay imágenes en que le ponen la imagen a uno y le dicen, bueno, ¿qué objetos hay ahí? Y a veces uno como que no los distingue, como que se equivoca, eso es como una botella, en cambio el algoritmo no se equivoca. O se equivoca mucho menos que el humano, cosa que ya es sorprendente. Y eso lo logran las redes neuronales es porque son menos cuadriculadas que, por ejemplo, KNN, comparándolo con KNN. KNN es un algoritmo que sea conceptualmente simple, precisamente lo que hace es que es muy cuadriculado, es simplemente medir distancias, simplemente, entre comillas, medir distancias y ya. Redes neuronales como se pueden, es como un Lego, como armar, tener un kit de Lego o lo que en Colombia llamamos un armatodo, bueno, en mi época por lo menos, y uno poder armar diferentes arquitecturas
de modelos de redes neuronales que solucionan diferentes problemas. Para redes neuronales, para imágenes, por ejemplo, hay una arquitectura bien específica que está diseñada específicamente para, para potenciar las características de una imagen, porque fíjense que en una imagen, aquí, bueno, esto es encontrar algo y no lo voy a echar en detalle, pero una imagen, esta imagen realmente, nosotros lo estamos así viendo en colorcitos, pero eso realmente son tres matrices. Ahí hay tres matrices, si lo vemos, digamos, un poco técnico. Son tres matrices. Una, eso está en esquema RBG, es decir, rojos, verdes y azules. Entonces, cada matriz guarda en cada píxel cuánta cantidad de rojo, cuánta cantidad de verde y cuánta cantidad de azul hay. Y para que nosotros la visualicemos, se combinan y se muestran. El punto es que esas características tan especiales, además los vecinos aquí son muy importantes. Cuando digo los vecinos es que el píxel que está aquí ubicado suele parecerse, en una imagen pues, normal, suele parecerse a los, a los píxeles que están al lado. ¿Sí? Hay patrones entre vecindades en las imágenes. Eso no se puede tratar con una red, por ejemplo, neuronal simple, entre comillas. Hay arquitecturas especializadas de redes neuronales que pretenden potenciarse a través de esas características de vecindad, que son las redes neuronales convolucionales, pero ya estamos hablando por allá adelante, ¿no? Bueno, entonces creo que, así, bueno, aquí la moraleja era, ojo, no hay que menospreciar el tema de las métricas, porque uno tiene que ir aprendiendo modelos de aprendizaje automático, algoritmos, cómo funcionan los algoritmos, su intuición por lo menos, de pronto no la matemática por allá, pero sí por lo menos la intuición de qué está pasando, y también cómo se mide su desempeño, es muy importante. Bueno, ahora, cambiando un poco de tema, un poco no mucho, podemos hablar de, o vamos a hablar ahora de el procesamiento y la transformación de los datos. Que en la metodología CRISDM que vimos el otro día, permítanme que está por acá, es este paso de acá, entender los datos y preprocesar los datos. Aquí hay dos escenarios muy importantes. Entender los datos, eso parece, ¿qué significa eso? Bueno, entender los datos es explorarlos sobre todo, explorarlos, a ver qué características tienen. ¿Sí? Entonces, eso parece simple, y explorarlos no es abrirlos en Excel y mirarlos. Está muy bonito, sino sacar, cuantificar diferentes aspectos de los datos y si es necesario, que generalmente sí, es transformarlos de alguna forma, es decir, preprocesarlos. Vamos a eso. También una introducción muy somera porque este tema merece un tiempo importante para entenderse, apropiarse realmente. Entonces, bueno, un primer paso cuando uno tiene, cuando llega a un problema en la vida real, que no es un tema tampoco simple, aquí lo estoy súper simplificando, pero no es un tema simple, es crear mis datos, mi conjunto de datos. Eso a veces, en algunas empresas o, bueno, en algunas instituciones, pues los datos suelen estar repartidos por todo lado, en distintos servidores, suelen estar bajo el mandato de diferentes personas, en diferentes formatos. Bueno, eso ya es un problema, que es recolectar el dataset. Y recolectar el dataset implica también mirar la calidad, la consistencia, que los registros que estén acá para un paciente no sean contradictorios con los registros que están aquí contra un paciente, y si sí lo son, pasa, pues cómo lo manejo, etcétera, ¿no? Eso viene acá, luego tengo que hacer un limpiado y una transformación de los datos, que aquí es donde nos vamos a centrar para tener mi dataset final.
Aquí este paso es importante. Tengo todo este, como decimos en Colombia, todo este sancocho, todo este revuelto de datos ahí posiblemente contradictorios porque vienen de diferentes fuentes, eh, como puede que se hayan perdido algunos, bueno, eso pasa de todo. Y bueno, ¿qué significa limpiarlos? Bueno, mucho antes, en mi época, a uno le decían, vaya, limpie esos datos. Ahora le dicen, no, ahora hay que hacer Big Data, ¿no? Simplemente le cambiaron el nombre para que sonara más sofisticado. Entonces es limpiarlos y transformarlos de tal forma que sean lo más consistentes posibles y robustos, consistentes y robustos para poder entrenar modelos de aprendizaje automático. Entonces, ese paso es supremamente importante porque a veces uno está como ansioso de, no, yo quiero es entrenar modelos. A mí no me ponga a cacharrar con datos y hacer bobadas con datos, sino yo quiero es entrenar modelos. La respuesta es, pues, para poder entrenar modelos bien, tienen que estar los datos lo mejor posible. Incluso estando lo mejor posible, puede que los modelos no le funcionen. ¿Ven? Entonces, bueno, estas diapositivas y esta parte yo la suelo editar basado en un blog de internet cuyo nombre es este, por eso hago la mención, porque mucho de lo que está acá es un resumen, más bien, estas diapositivas son un medio resumen de lo que está en ese blog, que me parece excelente, de lo mejor que he visto en esta parte de exploración de datos. Fíjense que aquí no estamos hablando de preprocesamiento, estamos hablando de exploración apenas, chismoseando los datos, conociéndolos. Entonces, pues lo digo para que aquí hay un resumen, voy a tratar de decir lo que más tenga presente, pero para detalles, sugiero altamente revisar ese blog con cuidado, pues allá tampoco está todo, pero sí hay es una muy buena guía. Entonces, bueno, aquí hay diferentes pasos en la exploración de los datos. Lo primero que tengo que hacer, el primer paso, es la identificación de las variables. Que tengo un dataset, un conjunto de datos, entonces, primero revisar qué tipo de variables cada una, si son variables numéricas, si esta variable es numérica, si no es numérica, si es entera, si puede tomar valores negativos o no, si es una cadena, es decir, cuando hablamos de cadena en esta área es una secuencia de símbolos, un texto, ¿no? Si es categórica, de qué tipo es cada variable, que es lo que está por acá, ¿no? Es un carácter o numérica o categórica. Aquí se está haciendo un ejemplo de, dado este dataset, están clasificando por tipo de variable y por tipo de variable, que aquí es importante. Hay que determinar cuál es mi variable objetivo, si es que la hay, si está en el dataset. En este caso están diciendo, bueno, la variable objetivo es esta. La que quiero en el futuro predecir, el resto son variables predictoras. También se suele decir variables independientes, variable dependiente. Pero en esta área a mí me parece más razonable llamarlas variable objetivo, la que quiero predecir, y variables predictoras. Bueno, hay que marcar las variables por qué tipo de variables son, de qué naturaleza tienen las variables. Y si son categóricas o numéricas, cadenas, son continuas, son numéricas enteras o no. Por ahora no estoy revisando si hay errores en las variables, no, solamente las estoy etiquetando como qué tipo de variables tiene, qué tipo de valores almacena cada variable. Aquí esto parece fácil, pero eso a veces es difícil porque a veces los variables tienen nombres todos raros. Entonces es importante solicitar a, a la institución o a la empresa donde provengan los datos, lo que se llama un diccionario de datos. Muchas veces no los tienen, entonces un primer paso es sentarse con los temáticos expertos a crear el diccionario de variables, que es
bueno, una hoja de cálculo generalmente que dice, bueno, esta variable que se llama así, que tiene un nombre todo raro, ¿eso qué significa? ¿Y qué valores son razonables? Esta otra, ¿qué significa? Y también, aquí esto es importante, a veces en los datasets, en los conjuntos de datos, pues hay variables que no son realmente posibles predictoras. Un ejemplo clarísimo, que nunca sirve para predecir nada, es la cédula de una persona, ¿no? O la, bueno, no sé cómo se diga en otro país, la identificación, el número de identificación de una persona, eso no sirve para, porque cada persona teóricamente tiene un número de identificación, entonces ahí no hay patrones que buscar. Además que es ilegal, por supuesto, pero digo, hay variables, el punto es que hay variables que no sirven para predecir, y a veces en los datos también hay variables que, pues, que no están asociadas a la variable objetivo, que no tienen ninguna relevancia para predecir. Entonces eso lo suelen definir los temáticos, los expertos en el área, cuáles variables sí tienen algún sentido usar para predecir una variable y cuáles no. Por ejemplo, bueno, voy a hacer un ejemplo que yo creo que no tiene ninguna relevancia, y es si quiero predecir si una persona va a sufrir de una enfermedad renal, y en el dataset puede que esté longitud del pie. Puede pasar, eso no me parece un ejemplo tan loco. Según yo, no tiene mucho que ver la longitud del pie con si una persona va a sufrir de enfermedad renal o no, pero precisamente como uno no sabe de esa área, no es médico, no es experto, pues no debería tomar esas decisiones, sino quien las tiene que tomar son los expertos en el área. Ya un especialista dirá si esa variable, la longitud del pie a veces sí parece determinar si una persona o no, por a qué X o Y razón, entonces déjela, o no, eso quítela de ahí, ¿no? Esa identificación de variables es sumamente importante. ¿Cuáles son las variables mínimas con las que voy a trabajar? Y ahora sí hacer esto de cuál es la variable objetivo, cuáles son las variables predictoras, de qué tipo es cada variable. Bueno. Posteriormente, esto es algo sumamente importante, que hay que saber alguito de estadística. Generalmente cuando digo alguito es que hay que saber varias cosas. Entonces, el análisis univariado lo que significa es que, voy a ayudarme aquí con esto, eso lo tenía abierto, es que si yo tengo este dataset, variables predictoras, variable objetivo, esta es categórica, estas son continuas, entonces el análisis univariado trata de coger cada una de estas variables, todas, incluyendo la variable objetivo, y describirlas de manera unitaria, es decir, aparte una por una, es decir, coger esta y describirla solita. Entonces, describirla está en. Ahí tiene varios aspectos. Describirla está en cuál es el máximo, cuál es el mínimo, cuáles las estadísticas básicas, la media, la mediana, la varianza, y pues por supuesto interpretar todo aquello, ¿no? Una medida supremamente importante porque estas parecen más estándares, eso como que se le ocurre a cualquiera, ¿no? Pero algo que suele fallar, que la gente no suele hacer cuando hace este tipo de análisis, es determinar la distribución de probabilidad de una variable continua. Eso es un tema muy importante. Y a lo que me refiero es, la pregunta que hay que responder siempre para una variable continua es, ¿su distribución es estadísticamente, parece estadísticamente distribución normal o no? Normal es si de pronto hay alguien que no sepa, cuando hablamos de distribución normal es una distribución típica en estadística. Y suele estar su representación gráfica, suele ser una campana de Gauss, ¿no? Una montañita así parejita, ni para allá ni para acá, parejita, porque podría ser así, sesgada. Esto ya no sería una campana de Gauss, no sería una distribución normal.
Y entonces uno dice, bueno, sí, ¿y para qué? Eso no es el contenido de un texto, eso se hace en la práctica por una razón fundamental, y es que posteriores pruebas estadísticas que tiene que hacer uno sobre las variables, se usan unas u otras técnicas dependiendo si es la distribución de esta variable es normal o no. Si es normal, se usan las pruebas que se suelen etiquetar como, o llamar, conocer como pruebas estadísticas paramétricas, porque todos suponen que la distribución, todas esas pruebas están diseñadas bajo el supuesto que la distribución de esta variable es normal. Y hay otro grupo de técnicas en paralelo que ejecutan las mismas pruebas, pero no tienen esa hipótesis, ese supuesto de que esta variable sea normal. Esas pruebas se hacen para cuando esta variable no es normal. Muchas veces todo eso se omite. eh, la gente omite eso, y eso no miran eso, sino siempre le aplican las pruebas paramétricas a la variable. Y puede que la variable sea altamente no normal, o está lejos de parecerse una normal, y sin importar a eso, le aplican las pruebas que solamente se deberían aplicar a las distribuciones normales, y pues entonces todo está viciado, todo lo que están haciendo está viciado, todas las conclusiones que saquen de ahí están viciadas. Entonces, para hacerlo bien, pues hay que determinar primero si cada una de estas variables, si esta es normal, si esta es normal, si esta es normal, si esta es normal, y dependiendo uno u otro resultado, pues aplicar una u otra técnica o prueba estadística a, a cada variable. Bueno, eso es cuando son continuas. Cuando son categóricas como esta, pues no están, ahí no hay mucho que si es normal o no. Ahí es que hacer conteitos, como venga a ver cómo están repartidas las categorías. ¿Eso está dibujado acá? No, no lo veo. ¿Cómo están repartidas las categorías? Por ejemplo, en este caso habría que decir, bueno, esta variable, el 50% de esta variable es esta categoría, el 50% de esa variable es esta categoría. Perdón, de esta variable es esta categoría, sí. Está repartida por igual. Listo. Esos conteos hay que hacerlos para saber, por ejemplo, en una variable categórica, cuántas categorías distintas hay y cuáles. Porque puede, es normal, en medio de conocer el dataset, que realmente, por ejemplo, la variable es ciudad, y entonces esté Bogotá con mayúscula y también Bogotá con minúscula, pero nosotros sabemos que significa lo mismo, entonces hay que unificar. Y tal vez hay muchas categorías, porque por ejemplo en Colombia hay 32 departamentos, ¿no? Entonces, si una de las variables es departamento, pues ya de facto pues habrían 32 posibles distintas categorías. Entonces, pues tal vez son muchas. Algunos algoritmos es buena idea tener tantas variables. Entonces uno podría pensar, venga, ¿será que recategorizamos? No hacerlo en ese momento, pero es una posibilidad porque estoy conociendo el dataset. Recategoricemos y más bien agrupemos esos 32 departamentos por regiones, digamos en 5, en las 5 regiones en Colombia. Y es a veces mejor, eso depende. Pero por ahora lo que estamos haciendo es conociendo el dataset, que es básicamente bueno, hacer el análisis univariable es eso, conocer el dataset desde el punto de vista de cada variable. Entonces, en resumen, habría que sacar las estadísticas básicas para esta variable y determinar si es normal o no, lo cual implica pruebas estadísticas de determinación de normalidad, el mismo procedimiento para esta, el mismo procedimiento para esta, el mismo procedimiento para esta, y para esta conteos. Conteos y tal vez posibilidades de recategorización y normalización de categorías. Listo. Seguimos. Entonces, ahora, en una parte que también es fundamental, que es el análisis bivariado. Eso lo que significa es mirar relaciones, evaluar qué tan relacionadas están las variables en parejas de a dos.
Porque, y bueno, entonces uno dice, ¿y por qué de a 2? Pues digamos, si tenemos 5, pues porque no miramos de a 3, de a 4, de a 5, porque solamente de a 2. No, pues si usted puede mirar todas esos tuplas de relaciones, hágalo. Lo que pasa es que no es fácil. Entonces, por lo menos miremos de a 2. Pero de a 2 es muy importante y a veces es muy revelador. Entonces, de a 2 es decir, lo siguiente, mirar esta variable, qué tan dependiente, cercana, qué tan relacionada está con esta, y también está cómo está con esta, y también está cómo está con esta, y también está con esta. Siempre en parejas. Mirar todas las posibles combinaciones, que no son pocas, ¿no? Ahora esta con esta, eso ya se miró, esta con esta, con esta, con esta, así, de a 2. Todas las posibles relaciones. Eso no es porque sí, sino eso es porque es importante. ¿Por qué es importante las relaciones bivariadas? Bueno, ya lo iremos repitiendo, pero básicamente hay dos aspectos por los que son relevantes. Entre las variables predictoras es relevante mirar si están muy relacionadas, por ejemplo, esta con esta, porque eso es lo que implica, ya lo iremos discutiendo, pero que estén muy relacionadas una con la otra, y lo que implica es que hay información redundante, que la información que esta variable tiene es casi la misma que tiene esta. Entonces es como si le estuviéramos enviando dos veces la misma información a un modelo en el futuro, cuando entremos al modelo, y eso a veces es malo. Eso suele causar sobreajuste. Entonces, una buena práctica, y no es un teorema, pero es una buena práctica, es si esta detecto que está muy relacionada con esta, elimino una de las dos y me quedo con una, para hacer el dataset más simple para un entrenamiento de datos, de modelos, perdón. Entonces es importante. Y bueno, eso es cuando se hace entre variables predictoras. Ahora, claramente aquí en este ejemplo, en estos datos que tenemos acá, pues todas las variables predictoras son numéricas, entonces no parece haber nada raro. Pero claramente aquí esta variable podría ser categórica, podría ser el sexo, si estamos hablando de personas. Bueno, aquí estamos hablando de una flor, entonces aquí podría ser eh, es, recién la planta, la flor es recién o ya es una flor antigua. Por ejemplo, estoy haciendo una categoría que tal vez no tenga ningún sentido. Podría ser categórica. Entonces, ¿cómo se mide? Hay que saber cómo se mide que dos variables continuas están relacionadas, y cómo se mide que una variable continua con una categórica está relacionada, y qué pasa si esta es categórica y esta también, si esta es el sexo y esta es el estado civil de la persona. Eso se puede mirar si dos variables de categóricas están muy relacionadas entre sí. Sí. Por supuesto, para cada caso pues hay técnicas diferentes. Y ya hablándolo en términos de la variable objetivo, ¿para qué yo quiero? Porque la variable objetivo pues no la voy a quitar, eso no la voy a quitar, eso no la voy a quitar. Pero ¿para qué quiero saber si esta variable objetivo está muy relacionada, por ejemplo, con esta? Bueno, lo que hago, lo que evalúo ahí es, ahí lo que estoy evaluando es si hace falta de verdad ponerme a entrenar un modelo de aprendizaje automático, o si simplemente uso técnicas convencionales de estadística. Y ya, con eso puedo resolver el problema. Y eso en términos del problema CRISDM, perdón, de la metodología CRISDM, ¿dónde está? Acá. Pues sería que voy acá, ¿no? En esta exploración me doy cuenta que no hay necesidad de Machine Learning, entonces hago aquí solamente algunos ajustes estadísticos o aplico algunas técnicas estadísticas y todo esto me ahorro, ¿no? Bueno, ¿y aquí en qué? Ah, sí. Entonces, lo que quiero en esta parte es determinar si alguna de estas variables o cuáles de estas variables están muy relacionadas con mi variable objetivo,
para no tener la necesidad de aplicar Machine Learning, porque precisamente un error para muchas personas que dicen practicar el área de Machine Learning, de ciencia de datos, es que tienen en la cabeza por la moda que todo se resuelve con Machine Learning. Nada, que no, y más aún todo con redes neuronales y a veces no hay necesidad. Todo el soporte estadístico de cientos de años que tenemos es muy, muy útil y no es menospreciable al lado al estar comparado con Machine Learning. Lo que pasa es que ahí es que tener claro cuándo se usa una cosa y cuándo otra. ¿Cuándo uso Machine Learning? Cuando ninguna de las variables individualmente, de las variables predictoras, es suficientemente explicativa de la variable objetiva. Cuando no pasa eso, pues la conclusión es más o menos la siguiente. Si esta variable, solamente tengo estas variables para predecir esto. Si esta variable no me explica bien esta variable, o sea, no hay relaciones ahí evidentes que se puedan ver, evidentes que se puedan sacar. Esta variable tampoco es explicativa de esta variable tampoco, pues no tengo opciones. Cada una por sí sola no es explicativa de la variable que me interesa predecir. Solución, una posibilidad puede pasar que si las combino, dos o tres o las cuatro, esa combinación entre todas sí me logran explicar la variable objetivo. Y una forma, ahora la única, de combinarlas es usando Machine Learning. Los diferentes modelos de Machine Learning. Porque cada modelo lo que hace es encontrar su diferente forma de combinar las variables, como vimos en la primera sesión. La forma de combinar las diferentes variables predictoras para generar predicciones de la variable objetivo. Entonces, digamos que esa es la lógica. No, cada una por sí sola no es explicativa. Bueno, tengo que buscar es cómo las combino. Eso ya es un problema de los algoritmos de Machine Learning, cómo las combinan para ser buenas predictoras explicativas de la variable objetivo. Entonces esto un momentico me devuelvo, ¿dónde está? Acá, del análisis bivariado, ese es el objetivo, eso no es porque sí. Entonces, tiene varios casos. Ya expliqué los objetivos, ahora vamos a cómo se hacen. Bueno, vamos rápidamente, porque pues no alcanzamos a ver todo. Entonces aquí hay varias combinaciones, ¿no? Entonces está, listo, hay que hacerlo de a dos variables entre todo el dataset. Entonces está la posibilidad, las dos variables son continuas, como es este caso. Más adelante ahorita me vuelvo, está otro caso que es una variable es categórica y la otra, también las dos son categóricas, ese caso no está en esta dataset. Pero bueno, aquí creo que hay un ejemplo, no. Podemos mirar un ejemplo rápido mañana. Y también está el caso categórica versus continua, que sería como esta versus esta. Versus qué tan dependientes son la una de la otra. Entonces hay que ir despacio. Por supuesto aquí doy generalidades, ¿no? Para continua contra continua, para ver si dos variables continuas, qué tan, o cuantificar qué tanto se parecen, porque pues, eso evidentemente no se puede hacer como, sí, parece que se parecen, que son dependientes, no, eso no se puede hacer así, porque es subjetivo, la ciencia es objetiva, entonces la ciencia, pues en la ciencia hay formas, expresiones que me cuantifican cada cosa, en este caso, qué tan relacionadas están dos variables numéricas, entonces ahí está la correlación. Para dos variables numéricas continuas está la correlación. Hay diferentes tipos de correlación, eso es una historia un poquito más larga. Uno suele usar por defecto, la gente suele usar por defecto la correlación de Pearson, pero hay otras correlaciones. Hay correlación de Pearson, de Spearman, hay otra de, creo que es Chuck, se llama el señor, y otra. Hay como cuatro, y por supuesto, de nuevo, como hay cuatro, eso implica que tienen tipos de relaciones distintas, aunque todas son de variables continuas. Pues hay que buscar qué es lo que hace cada una. No siempre no siempre es correcto buscar solamente con la de Pearson. Bueno, pero
bajándonos a este nivel de decirlo, bueno, dejemos la de Pearson. Solamente usemos correlación de Pearson. La correlación de Pearson, bueno, también la de Spearman, pero la de Pearson particularmente, entre dos variables continuos, lo que mide es, lo que cuantifica es qué tan cierto es que las dos variables tienen una relación lineal. Ya explico eso de manera muy general. El punto sí es que la forma en que se saca esta expresión, que aquí no voy a poner la fórmula, no vale la pena en este momento. Bueno, aquí no, ahí no está la fórmula, pero hay un ejemplo. Dos variables numéricas como esta y esta, después de aplicar la correlación de Pearson, salió 0,65. ¿Y eso qué dice? Bueno, eso dice más o menos lo siguiente. Pues la correlación de Pearson, por sus propiedades matemáticas, por su definición matemática, siempre máximo da 1, mínimo da -1. Cualquier variable que se le calcule la correlación de Pearson, siempre el valor está entre -1 y 1. Y significan lo siguiente. Cuando el valor es 1, como dice acá, están muy relacionadas las dos variables de manera positiva. Eso es lo que significa es esto. Que las variables tienen esta relación. Eso hay que pensarlo, eso no es tan simple, hay que ir más allá. ¿Qué significa eso? Aquí yo lo veo así, pero ustedes me pueden corregir, por supuesto, y complementar. Esto significa que cuando, como una variable sería, esto sería X, y esto sería Y, siendo estas, cuando esta variable X crece, la otra crece siempre. Siempre que esta crece, siempre que X aumenta, ya aumenta. Pero eso no necesariamente es correlación, porque aquí también pasa lo mismo. Cuando esta crece, aquí. Cuando esta crece, bueno, no, esto no siempre pasa. Pero la correlación podría ser, yo sé restando. La correlación podría ser, un momentico. Eso. Aquí, el punto es que esto también estos puntos de acá también tienen una correlación positiva. Cuando esta crece, pero esto no es lineal. Entonces, ojo, la correlación de Pearson mide la correlación positiva, cuando una crece, la otra crece, lineal, que se ajusta a una recta, a una línea, que parece tener una tendencia sobre una recta. Este ejemplo que hice acá tiene correlación positiva, pero no en una recta. Luego la correlación de Pearson no haría muy bien en este caso. Entonces, bueno, uno significa que básicamente las variables, una depende mucho de la otra, en este caso. Y eso lo que implica es que uno puede pensar, no es un teorema, pero no es tampoco una mala idea, eliminar una de las variables del dataset y quedarme solamente con una. El caso en que da -1 también es bueno, también que es este, significa que las variables también son muy relacionadas, solamente que de forma inversa, solamente que cuando una crece, la otra siempre disminuye. Pero eso no es malo, simplemente es una relación, pero el punto es que su relación es muy fuerte, entonces valores cercanos a 1 y a -1 indican que las dos variables son muy relacionadas. Y un valor cercano a 0, que está en la mitad del intervalo, significa que las variables no están relacionadas. Algo como esto. Que las variables realmente no tienen ninguna relación entre ellas. Y en ese caso, en Machine Learning, la conclusión es, no, dejémoslas quieticas ahí las dos, porque como no están relacionadas la una con la otra, lo que significa es que cada una guarda información del dataset. En cambio, cuando las dos están muy relacionadas, es como tener información repetida. Ya dije que pues hay distintos tipos de correlaciones. Esta de Pearson solamente cuantifica la correlación cuando es lineal, porque fíjense que aquí también hay correlación, aquí, pero no lineal.
¿no? Entonces, la de Pearson aquí pues dará un número, pero no es lo mismo. Si la uso mal, pues las conclusiones son falaces, pueden ser falaces. Bueno, por hoy vamos a dejar ahí, vamos a dar las preguntas, si es que las hay, pues para no dar temas así de afán. Y mañana seguiremos a ver si terminamos este tema del procesamiento. Ah, bueno, sí, una cosita, sí. Eh, pues para que si tienen tiempo lo hagan, esto lo sugiero altamente. Busquen por el favor, pues aquí les dejo la imagen de la señora. Esta profesora, investigadora española, no recuerdo de qué universidad, creo que dice, tiene una serie de videos cortos, como 10 videos, también cortos, como de 5 minutos, que se llama Investigación, Estadística para Investigadores. Este es uno de ellos. Son supremamente buenos. Aclaran muchas cosas porque a veces uno en la universidad, a mí me pasó en pregrado, uno ve un poco de estadística, pero uno no sabe qué es qué es eso. Sabe un poco de cosas ahí y de pruebas y que la probabilidad y si al caso la prueba de hipótesis, pero uno sabe para qué sirve eso. Es carreta, bueno, lo digo desde mi experiencia. Eso es un poco de carreta y que no sirve para nada. Bueno, resulta que sí sirve, lo que pasa es que lo aprende uno después, o yo. Entonces, esta señora, en videos muy cortos, explica muy bien ese tema de ver cuándo, sobre todo esto, pero no solamente esto, pero explica muy bien el tema de la correlación, de cómo determinar cuándo una variable categórica y continua son o no dependientes, las diferentes categorías, son más o menos este árbol, ella lo hace mejor que este árbol. Entonces es altamente sugerido. Igual en algún punto les iba a decir que los miraran, porque yo no voy a mirar todos los posibles casos, sino esto duramos aquí 6 meses. Pero es altamente recomendado esos videos. Entonces, si no sería mala idea que los miraran, echar una miradita para mañana, pero no es obligatorio, por supuesto, ¿no? Es una sugerencia. Entonces quedamos acá en cómo determinar si dos variables continuas son correlacionadas. Y recibo preguntas. No, no hay. Muchas gracias, profe. No, yo no tengo. Bueno, listo. Yo, Entonces, yo tendría una pregunta. Yo estoy un poco confundido con respecto a lo de los coeficientes de correlación y las funciones de correlación. La relación entre los dos conceptos, ¿dónde la puedo encontrar? Porque tiene un nombre muy parecido, pero cuando yo me pongo a ver, pues los coeficientes de correlación son unas fórmulas ahí que no sé muy bien de dónde salen. Pues las funciones de correlación sí están definidas no, como bueno, pues promedios o digamos distribuciones. que la respuesta corta sería no, pues tocaría buscar un texto de estadística, pero ya que lo preguntas, puedo echarle una mirada y te doy de pronto un vínculo de la internet que lo explique más o menos claro. Ah, bueno, listo. Lo agradecería Pero no en mucho. este momento, para mañana. Mañana, por favor, me recuerdas. Dale, dale, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿No? No, profe, por mi parte no. Bueno, listo. Entonces, que tengan un buen día. Nos hablamos mañana. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego.